El 2 de agosto conmemoramos a San Eusebio de Vercelli, obispo. San Eusebio de Vercelli es el primer obispo del norte de Italia del que tenemos noticias seguras. Nació en Cerdeña, a principios del siglo IV. Siendo muy niño aún, se trasladó a Roma con su familia. Más tarde fue instituido lector. Así entró a formar parte del clero de la urbe, en un tiempo en que la Iglesia se encontraba gravemente probada por la herejía arriana. La gran estima que se tenía de San Eusebio explica su elección, en el año 345, a la cátedra episcopal de Vercelli. El nuevo obispo emprendió, inmediatamente, una intensa labor de evangelización en un territorio aún en gran parte pagano, especialmente en las zonas rurales. Inspirándose en San Atanasio, que había escrito la vida de San Antonio, iniciador del monacato en Oriente, fundó en Vercelli una comunidad sacerdotal, semejante a una comunidad monástica. Este cenobio dio al clero del norte de Italia un sello significativo de santidad apostólica y suscitó figuras de obispos importantes como Limenio y Honorato, sucesores de Eusebio en Vercelli, Gaudencio en Novara, Exuperancio en Tortona, Eustacio en Aosta, Eulogio en Ivrea, Máximo en Turín, todos venerados por la Iglesia como santos. Sólidamente formado en la fe nicena, San Eusebio defendió con todas sus fuerzas la plena divinidad de Jesucristo, definido por el credo de Nicea, de la misma naturaleza del Padre. Con este fin se alió con los grandes padres del siglo IV, sobre todo con San Atanasio, el baluarte de la ortodoxia nicena, contra la política filoarriana del emperador. Al emperador la fe arriana, por ser más sencilla, le parecía políticamente más útil como ideología del imperio. Para él no contaba la verdad, sino la conveniencia política. Quería utilizar la religión como vínculo de unidad del imperio. Pero estos grandes padres se opusieron, defendiendo la verdad contra la dominación de la política. Por este motivo, San Eusebio fue condenado al destierro, como tantos otros obispos de Oriente y de Occidente, como el mismo San Atanasio, como San Hilario de Poitiers y como Ocio de Córdoba. En Escitópolis, Palestina, a donde fue confinado entre los años 355 y 360, San Eusebio escribió una página estupenda de su vida. También allí fundó un cenobio con un pequeño grupo de discípulos, y desde allí mantuvo correspondencia con sus fieles de Piamonte, como lo demuestra sobre todo la segunda de sus 3 cartas, cuya autenticidad se reconoce. Sucesivamente, después del año 360, fue desterrado a Capadocia y a la Tebaida, donde sufrió malos tratos. En el año 361, muerto Constancio II, le sucedió el emperador Juliano, llamado el Apóstata, al que no le interesaba el cristianismo como religión del imperio, sino que quería restaurar el paganismo. Puso fin al destierro de estos obispos, y así también San Eusebio pudo volver a tomar posesión de su sede. En el año 362, San Atanasio lo envió a participar en el Concilio de Alejandría, que decidió perdonar a los obispos arrianos con tal de que volvieran al estado laical. San Eusebio pudo ejercer aún durante cerca de 10 años, hasta su muerte, el ministerio episcopal, manteniendo con su ciudad una relación ejemplar que inspiró el servicio pastoral de otros obispos del norte de Italia, de los que hablaremos en las próximas catequesis, como San Ambrosio de Milán y San Máximo de Turín. La relación entre el obispo de Vercelli y su ciudad se atestigua sobre todo en 2 testimonios epistolares. El primero se encuentra en la carta ya citada, que San Eusebio escribió desde el destierro de Escitópolis, a los amadísimos hermanos y a los presbíteros tan añorados, así como a los santos pueblos de Vercelli, Novara, Ivrea y Tortona, firmes en la fe. Estas palabras iniciales, que indican los sentimientos del buen pastor con respecto a su grey, encuentran amplia confirmación, al final de la carta, en los saludos afectuosísimos del padre a todos y cada uno de sus hijos de Vercelli, con frases llenas de cariño y amor. Conviene notar, ante todo, la relación explícita que une al obispo con las Santae Plebes, no solo de Vercelli, Vercellae, la primera y, durante algunos años aún, la única diócesis de Piamonte,
sino también de Novara, Novaria, Ibrea, Eporedia y Tortona, Dertona, es decir, de las comunidades cristianas que dentro de su misma diócesis habían alcanzado cierta consistencia. Otro elemento interesante nos lo ofrece la despedida con que se concluye la carta. San Eusebio pide a sus hijos e hijas que saluden también a quienes están fuera de la iglesia y se dignan albergar hacia nosotros sentimientos de amor. Se trata de un signo evidente de que la relación del obispo con su ciudad no se limitaba a la población cristiana, sino que se extendía también a quienes, fuera de la iglesia, reconocían de algún modo su autoridad espiritual y amaban a este hombre ejemplar. El segundo testimonio de la relación singular del obispo con su ciudad proviene de la carta que San Ambrosio de Milán escribió a los vercellenses hacia el año 394, más de 20 años después de la muerte de San Eusebio. La iglesia de Vercelli atravesaba un momento difícil. Estaba dividida y sin pastor. Con franqueza, San Ambrosio afirma que le cuesta reconocer en los vercellenses la descendencia de los santos padres, que aprobaron a Eusebio en cuanto lo vieron, sin haberlo conocido antes, olvidando incluso a sus propios conciudadanos. En la misma carta, el obispo de Milán atestigua con gran claridad su estima con respecto a San Eusebio. Un hombre tan grande, escribe de modo perentorio, mereció realmente ser elegido por toda la Iglesia. La admiración de San Ambrosio por San Eusebio se basaba sobre todo en el hecho de que el obispo de Vercelli gobernaba la diócesis con el testimonio de su vida. Con la austeridad del ayuno gobernaba su Iglesia. De hecho, también San Ambrosio, como él mismo declara, se sentía fascinado por el ideal monástico de la contemplación de Dios, que San Eusebio había perseguido tras las huellas del profeta Elías. El obispo de Vercelli, anota San Ambrosio, fue el primero en hacer que su clero llevara vida común y lo educó en la observancia de las reglas monásticas, aún viviendo en medio de la ciudad. El obispo y su clero debían compartir los problemas de los ciudadanos, y lo hacían de un modo creíble precisamente cultivando al mismo tiempo una ciudadanía diversa, la del cielo. Así construyeron realmente una verdadera ciudadanía, una verdadera solidaridad común entre todos los ciudadanos de Vercelli. De este modo, San Eusebio, mientras hacía suya la causa de la Sancta Plebs de Vercelli, vivía en medio de la ciudad como un monje, abriendo la ciudad a Dios. Pero ese rasgo no obstaculizaba para nada su ejemplar dinamismo pastoral. Por lo demás, parece que instituyó en Vercelli las parroquias para un servicio eclesial ordenado y estable, y promovió los santuarios marianos para la conversión de las poblaciones rurales paganas. Ese rasgo monástico, más bien, confería una dimensión peculiar a la relación del obispo con su ciudad. Como los apóstoles, por los que Jesús oró en su última cena, los pastores y los fieles de la Iglesia están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso, como recordaba San Eusebio, los pastores deben exhortar a los fieles a no considerar las ciudades del mundo como su morada estable, sino a buscar la ciudad futura. Esta reserva escatológica permite a los pastores y a los fieles respetar la escala correcta de valores, sin doblegarse jamás a las modas del momento y a las pretensiones injustas del poder político que gobierna. La auténtica escala de valores, parece decir la vida entera de San Eusebio, no viene de los emperadores de ayer y de hoy, sino de Jesucristo, el hombre perfecto, igual al Padre en la divinidad, pero hombre como nosotros. Refiriéndose a esta escala de valores, San Eusebio no se cansa de recomendar encarecidamente a sus fieles que conserven con gran esmero la fe, mantengan la concordia y sean asiduos en la oración,